Queremos agradecer la presencia en nuestra cabina del señor Matthew Ripp, que es como hemos dicho, director general del Tribunal Arbitral del Deporte TAS, que aquí conocimos sobre todo por un caso que tuvo que ver con Paolo Guerrero hace unos años y con la Alianza Lima también recientemente. Ha venido desde Suiza con actividades importantes en el Perú que nos explicará y ha tenido la amabilidad de venir acá también junto a Felipe Canto Arias, que va a oficiar como traductor para cosas específicas del deporte, puesto que tiene una experiencia en este sector, habiendo sido miembro del Consejo Consultivo de la FIFA. Muy buenos días, señor Ripp, gracias por estar acá. Buenos días a todos. Yo quisiera comenzar preguntándole cuántos casos ve la TAS que él preside cada año. Tengo entendido que han habido cada vez más casos, y de esos casos, ¿cuántos tienen que ver con el fútbol? Precisemos que TAS es un tribunal supremo de los conflictos que hay en el deporte mundial. Y lo hemos recordado, repito, por el caso Paolo Guerrero y el caso Alianza Lima. Dos casos diferentes. Tengo entendido que hay alrededor de 10 casos peruanos que se someten al arbitraje de la institución que dirige el señor Ripp. Pero queríamos saber cuántos casos llegan al nivel arbitral del señor Ripp cada año que tengan que ver con el deporte mundial. Yes, how many cases TAS addresses every year? How many of them are from football? And how many cases a year do you receive from Peru? Yeah, nowadays the average is 950 to 1,000 cases in total. We have a lot of football cases. It's almost 70% of our business is football, and all football, international, continental, and national. And in Peru, Peru is using CAS almost as a court of appeal for national cases. We have between 5 and 10 cases from Peru every year. Sí, el TAS, que es el Tribunal Arbitral del Deporte, o el CAS con sus siglas en francés, resuelve alrededor de entre 950 y 1.000 casos al año, de los cuales el 70% son de fútbol, ya sea temas internacionales que pueden estar vinculados a FIFA, continentales o inclusive locales. Como por ejemplo, casos peruanos, ellos reciben alrededor de 10 casos al año de temas principalmente fútbol, vinculados a temas de controversias judiciales, ¿no? Y en el caso de los peruanos, los casos peruanos, ¿están vinculados, por ejemplo, directamente a jugadores de fútbol? ¿Tienen que ver con clubes de fútbol? ¿Cuáles son las características de estos casos peruanos? So what types of cases have you received from Peru? It's the basic around transfer of players. Yeah. Mm-hmm. There's a good mixture of cases, I think. Licensing problems, employment problems, but also disciplinary problems. Sí. Principalmente temas de licencias. Recordemos que han habido varios casos que se han llevado al TAS por el tema de pérdida de puntos, ellos del caso de Alianza, también casos como el de Binacional. También tienen que ver con el tema de casos disciplinarios y tienen que ver también con otros tipos de casos que tienen que ver con transferencia de jugadores, ¿no? Recuerda, ¿podría especificar qué casos disciplinarios son en el caso de Perú? Sí, ¿Es posible? Do you remember the disciplinary cases of Peru? I don't remember all the details, but I know there are some clubs having point deductions. I don't remember for what reason exactly, but these are, I would say, basic disciplinary cases which normally could end up at the national level, but for any reason, there is an appeal to CAS which has been pursued, and we had to decide on these cases. O sea, la mayoría de los casos disciplinarios tiene que ver con la pérdida de puntos aplicados por los sistemas de administración de controversias en el Perú, que por razones de falta de percepción de justicia, de imparcialidad, terminan en el TAS como la última instancia de resolución. Entonces, ahí hay varios casos que han venido de temas disciplinarios de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? ¿Y cómo considera el número de casos del Perú en comparación con otros países? O sea, el número de casos que se presentan al TAS en comparación con otros países. Da la impresión acá de que, bueno, cada año, ¿no?, un club o clubes acuden al TAS por alguna diferencia. ¿Cuál es la comparación que él haría del Perú con otros países? There's a perception that Peru has a high number of cases. How it compares with other countries?
It's not exceptional. We do have other countries also using CAS as a kind of national court of appeal. I cannot compare exactly with the numbers. There are 6 or 7 other countries using CAS as a final instance. I think it's important also to mention that the CAS system is quite flexible, so that we can organize a hearing here, for example, in Lima or in the region. We could have also hearing by video conference in order to reduce the cost. Sí. Me dice que no es excepcional el número de casos de Perú. Hay 6 o 7 países que tienen una tradición de acudir bastante al TAS como el último órgano de administración de justicia. Un tema importante es que el crecimiento de los casos tiene que ver con el esfuerzo que está haciendo justamente el TAS de acercar los procedimientos de solución de controversias a los países. Uno puede hacer una audiencia en un país como el Perú, puede hacer también audiencias virtuales, y entonces esto está haciendo más accesible el TAS para los países, y por eso es que el número de casos ha crecido por el tema de que se está convirtiendo en una herramienta más sencilla de acceso, ¿no? Leo, según un informe de la consultora Deloitte, que el fútbol a nivel mundial mueve 500.000 millones de dólares al año. Esto significa más de 2 veces el PBI del Perú cada año. Y esto, naturalmente, amplía las posibilidades de corrupción. ¿Qué porcentaje de los casos que ve el TAS tiene que ver con denuncias sobre corrupción en la transferencia de los jugadores, en la contabilidad de los clubes o directamente en la compra de un comportamiento anómalo de los jugadores en beneficio de otro club o país más rico? The question is, football has become a big industry, more than 5,000 millions a year, based on the Deloitte report. So the question is, how many of the cases that TAS has to resolve are related to corruption and the fact of, lack of ethics or integrity? We don't have so many cases concerning corruption. They are relating to ethics, governance issues, but regarding transfer of players, it's hard to say if it's based on corruption or not. I think what is important is to mention that CAS is an independent body. It's not governed by anyone else. It has its own structure. It is funded by the Olympic movement, also by FIFA because of the number of football cases, but we operate independently. So that's important. And just also to remember that we can use 3 different languages, so French, English, and now Spanish, which also attract more interest from the users of CAS everywhere. Sí, en realidad temas de corrupción no tanto, más vinculados a temas de integridad, ética y también incumplimientos al gobierno corporativo. Recordemos que es un tribunal arbitral del deporte. Los temas de corrupción generalmente se ven en las cortes judiciales. Un tema importante es que el día de hoy el TAS se puede desarrollar hasta en 3 idiomas, en francés, en inglés y ahora en español, lo cual hace que muchos de los casos que antes se resolvían internamente en los países, inclusive yendo al sistema judicial, hoy se resuelven en el Tribunal Arbitral del Deporte, lo cual permite crear una consistencia en los precedentes que fortalecen el sistema, ¿no? Permítanos, por favor, ir a una pausa. Son las 9:01. Vamos a escuchar a los anunciantes y las noticias de la hora. Y retomamos nuestra conversación con el señor Rip. Tenemos todavía varias curiosidades que tienen que ver con sus actividades en el Perú y qué es lo que ha planeado el TAS respecto de la ciudad de Lima. Pero también queremos saber sobre el fútbol femenino. Y la pregunta más compleja es ¿por qué China prospera en todo, salvo en fútbol? No sé, quizá tenga alguna opinión el señor Rip sobre este tema. Vamos primero a la pausa. Estamos conversando con el director general del Tribunal Arbitral del Deporte, con sede en Suiza, el señor Matthew Rip, y queríamos preguntarle sobre el papel de China en la escena del fútbol mundial. ¿Por qué un país con una población tan grande y que cuando se propone hacer cosas las hace con mucha eficiencia no ha logrado tener ni un buen campeonato nacional ni una buena selección nacional? So, he wants to know your opinion about why China, being so successful, has not been able to have a strong female and male football team at football championship.
Well, I'm not a technician of football, but I think the female team is better than the male team because they qualified for World Cups in the past. And I think it's a question of priorities. I think China invests a lot of efforts on different sports, but I know football is so popular, maybe it's more difficult to reach the top level. But that's only my opinion. Yeah. Yeah. Lo que dice, bueno, que el equipo femenino es mejor que el masculino, de hecho ha clasificado varias veces a la Copa Mundial, pero que él piensa que el hecho de que el fútbol no se haya desarrollado tanto en China tiene que ver con una decisión estratégica de invertir en diferentes deportes y no siendo el fútbol el más popular en China, lo que han hecho es poner mucho esfuerzo en otros deportes donde China destaca, ¿no? Quería preguntarle cuál es el alcance del TAS, ¿no?, en casos de investigación de corrupción en el fútbol, ¿no?, arreglo de resultados por apuestas, que es algo que viene, bueno, de hace casi 3, 4 décadas, pero actualmente las apuestas se han masificado, como se dice, ¿no? ¿Cuál es el nivel del TAS a ese punto? Yeah, he wants to know about match fixing and the role of TAS in addressing these issues because of decrease of investment by the betting houses, no? Yeah, it became also a kind of scourge of football and sport in general, and we do have some of these cases concerning match fixing. It's very difficult for the federations to prove the existence of a real case of corruption because it needs to establish a link between the betting people, between the players, between the coach perhaps. And the investigation is not difficult, but we have a few famous cases, yes. Yeah. Sí, efectivamente ha crecido el número de casos en términos de arreglo de partidos y eso es un tema que está viendo el TAS. Es un tema complejo para la mayoría de las federaciones por demostrar el hecho de que haya habido un arreglo de partidos, se requiere toda una investigación y por eso es que el TAS tiene un proceso robusto que permite que en muchos casos se pueda descubrir, determinar que ha sido así, ¿no? Quisiera que nos diga una palabra sobre los casos que llegan a su jurisdicción respecto de actos racistas en la cancha de fútbol o entre las barras. La humanidad es hoy mucho más sensible a ese delito que antes y hemos visto casos muy sonoros de mímicas, de mofas y de desprecio racista de unos grupos étnicos hacia otros. Recientemente en el Perú hemos tenido una queja también por eso. ¿Cuáles casos importantes llegan al TAS y con qué criterios deciden ellos? Yeah, this is something where we're talking offline about racism, yeah, and how many cases TAS has addressed, and if this is a growing trend in terms of seeing, more racism cases being brought to TAS. It's not so big at CAS, it's slightly growing, but probably the number is below 10 cases per year. Because probably the players or the teams or the fans affected, they don't file appeal because the facts are established. It's not a question of law. Sometimes you can discuss the application of the law, but here it's a question of facts. Sí. Ellos reciben alrededor de 10 casos al año. Efectivamente, el tema de racismo ha ido creciendo. Pero lo que ellos ven es que muchos de los casos de racismo no tienen que ver con un tema legal, tienen que ver más con un tema de cultura, de educación y también con un compromiso de los clubes de luchar contra el racismo, ¿no? Entonces, gran parte del reto en estos momentos es lograr entender que no es solamente un tema legal donde el TAS puede resolver uno u otro caso, sino tiene que ver con una solución más compleja que es la necesidad de entender que no debe haber espacio para el racismo, ¿no? Quería preguntarle si es que en el TAS todavía hay casos pendientes que estén vinculados con la verificación del sexo en los deportes, porque recordamos que en el 2015 el TAS emitió un laudo prohibiendo o suspendiendo, digamos, la participación de deportistas que presenten hipoandrogenismo. El hipoandrogenismo, explicamos a nuestros seguidores, es la presencia de niveles excesivos de andrógenos u hormonas masculinas en el cuerpo. ¿Hay casos pendientes de esto? He wants to know if there's any pending case before TAS with regard to the issue of gender and the fact that, there have been disqualifications of players that have been identified having too many male hormones, no? I can mention 2 cases, not football. One in athletic is Caster Semenya from South Africa. CAS considered that the regulations imposed by World Athletics were discriminatory, but was still necessary to protect the integrity of the competition and equality between female athletes.
Sí. Caso famoso es de la atleta sudafricana, Sí. donde si bien al final se determinó que la regulación era discriminatoria, se decidió excluirla por un tema de mantener la igualdad en la competencia, ¿no? Sí. Entonces sí, hay dos casos en el TAS. Pendientes. Sí, uno pendiente y uno ya resuelto, ¿no? Antes de que nos cuente por qué está en Lima y qué tareas tiene acá, yo quisiera una palabra sobre la digitalización, cómo concierne al mundo del fútbol, la expresión, digamos, más directa de las tecnologías digitales aplicadas es el VAR, el VAR, ¿no? Y queremos saber si la experiencia mundial del VAR es positiva o va en detrimento de la autoridad y del criterio espontáneo de los árbitros. Yeah, he wants your opinion about digitalization in football and basically around the use of VAR. What do you think? Do you think VAR has been positive for the business? I think it's positive in general to have a verification of some actions played during a match. The problem is that it's the choice of the referee to check the picture or not. And this is where probably there could be an improvement of the system, because nobody understands why in some occasions the referee goes and watches the action back, and in some occasions doesn't. So I strongly believe, I agree with you. Lo que dice él es que, claro, o sea, él está de acuerdo con la utilización del VAR, que creo que ha traído más justicia, pero el problema es con todavía la discrecionalidad de los árbitros para determinar cuándo utilizarlo. En algunos casos sí, en otros casos no, y todavía hay mucha discrecionalidad también en la interpretación, ¿no? Y ahí lo que dice es que hay toda una oportunidad de mejora para que efectivamente el sistema funcione y se logre lo que pretende, que es más justicia en el ¿En deporte. qué momento va a haber justamente la jugada de la pantalla Claro, y qué no? y acabamos de tener, Carlos, justo en la Así es. Libertadores, casos increíbles como, por ejemplo, no le cobran un penal al Grau y no va ni a verlo al VAR. Entonces, ese Y a la tipo de selección discrecionalidad. peruana. Y a la selección Con peruana. un árbitro discutido, Correcto. ¿no? Discrecionalidad todavía. O sea, hay todavía un componente ahí de mejora para hacerlo más justo, ¿no? Por último, de mi parte, está en Lima para participar en una conferencia de Derecho del Fútbol y Arbitraje TAS. ¿Cuáles son los temas que se va a analizar en esta conferencia? Yeah, he wants to know about why you're here in Lima and what's the purpose of the event, where the key topics are going to be discussed today. First, we have very good relationship with the AmCham Lima, so we organize a lot of hearings here, and not only for Peru but also for the region. And it is the opportunity for us also to have a kind of formal agreement with this AmCham. So the conference is a kind of I would say special event for Lima, for Peru, and at the end of the conference there will be a signature of this agreement. Sí. El TAS está aquí para acercarse a los países y en el caso del Perú, la conferencia del día de hoy va a culminar con la firma de un convenio entre AmCham Perú, que tiene un tribunal arbitral, una cámara arbitral, y el TAS para fortalecer las audiencias en el Perú, en Lima. Y a su vez también discutir el TAS como una alternativa de solución a las controversias en el deporte, específicamente en el fútbol. Así que hoy día la idea es también aclarar algunas percepciones que hay sobre el TAS, que es excesivamente caro, que hay que viajar y que adicionalmente no hay suficientes árbitros. Entonces la conferencia va a permitir acercar el TAS a todos los actores del deporte, no solamente el fútbol, sino todos los actores Felipe, del a deporte. usted, ¿esto significa que es posible que se establezca, diríamos, una sede del TAS aquí en Lima? Sí, el convenio lo que busca es justamente que Lima sea una de las ciudades donde se puedan hacer las audiencias descentralizadas del TAS. Esto es bien importante porque reduce costos, porque por otro lado las haces en español y por otro lado también fortalece al Perú como uno de los centros, ¿no? He's asking about Peru, about the opportunity of Peru of being an alternative hearing center, ¿no? Yeah, that's the right name. The seat of CAS will remain in Lausanne, Switzerland. It's the legal seat. But hearings can be organized elsewhere, and Lima would be a kind of hub for South America. Sí, como decíamos, Lima sería el hub para Sudamérica en términos de las audiencias del TAS.
how many arbitrators, Peruvian arbitrators, you have in the list now? I think we have a total of 5 Peruvian arbitrators on the list. This number can grow. Also, we are trying also to improve the list of Spanish-speaking arbitrators so that the choice is larger. Eso es otro tema importante. Hay 5 peruanos que ya son árbitros del TAS y lo que ellos están buscando es promover un mayor número de árbitros que hablen español, de tal manera que no solamente hacer las audiencias en Lima, hacerlas con árbitros que hablen español, hace que acercar el sistema, hacerlo más asequible y por otro lado hacer que haya más confianza de los diferentes actores del deporte en Sudamérica con el Tribunal Arbitral del Deporte, ¿no? Muchas gracias, señor Matthew Rip, por su presencia acá. Ojalá que pueda haber buenos partidos de fútbol y sobre todo ver el fair play que nosotros practicamos, ¿no? Señor Cantuarias, Así ¿está es. hablando la verdad o no? Absolutamente. Bueno, muchas gracias por su presencia, Matthew Rip, que tenga una feliz y provechosa estadía en el Perú, que el TAS eche raíces en nuestra ciudad y que podamos contar también siempre con la compañía amable de Felipe Cantuarias, que ha oficiado en esta oportunidad como traductor, pero no solo como eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. muy Gracias, amable. Fernando.